En el viejo oeste, cada jornada estaba marcada por el esfuerzo, la incertidumbre y la necesidad de aprovechar al máximo lo que la tierra ofrecía. Pero en medio de la dureza del camino y de la vida en la frontera, siempre había un espacio para el fuego, para la olla de hierro y para los aromas que recordaban a todos que la comida era mucho más que alimento. Era consuelo, comunidad y esperanza. Hoy conocerás algunos de esos platos que cruzaron generaciones, recetas que nacieron de la sencillez, del ingenio y del encuentro entre culturas, pero que aún conservan la fuerza de su origen. Preparaciones humildes que guardan en cada bocado la memoria de quienes hicieron historia en el oeste. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Estofado de elk Wapiti. En los vastos territorios del oeste, donde la supervivencia dependía de la caza y del ingenio, el elk, o wapiti, era un verdadero tesoro. Su carne magra, abundante y de sabor intenso con un toque dulzón, ofrecía un recurso vital para colonos, cazadores e indígenas por igual. A diferencia del ganado, que exigía cuidados, pastos y vigilancia constante, el elk representaba la abundancia salvaje, un regalo de la naturaleza disponible para quienes tuvieran la destreza y el valor de cazarlo. Conseguirlo significaba asegurar alimento para muchos días, algo que en la frontera era tan valioso como el oro. Preparar un estofado con su carne era casi un ritual. Primero, los cortes de elk se doraban en la sartén de hierro, desprendiendo un aroma irresistible y sellando los jugos que darían cuerpo al guiso. Luego se llevaban a una olla profunda, donde se mezclaban con patatas, zanahorias, nabos y otras raíces resistentes, junto con hierbas secas que se encontraban en el entorno o que habían viajado cientos de millas en sacos traídos desde el este. El guiso burbujeaba lentamente durante horas, espesándose poco a poco, hasta que la carne quedaba tan tierna que se deshacía al toque de la cuchara y el caldo adquiría una riqueza capaz de reconfortar a cualquiera en las noches más frías. Pero el estofado de elk era mucho más que sustento. Era un reflejo de la vida en la frontera. Representaba la capacidad de transformar lo que se tenía a mano en un banquete digno de compartir. Reunidos alrededor del fuego, los viajeros, vaqueros o familias encontraban en este plato no solo alimento, sino también comunidad y gratitud hacia la tierra. No era sofisticado ni pretendía serlo, pero en su sencillez cargada de significado se convirtió en símbolo de resistencia, ingenio y memoria colectiva. Un verdadero legado del oeste. Pickles de pepino y verduras. En un tiempo sin refrigeradores, sin mercados abarrotados de productos frescos y sin la seguridad de que el mañana traería abundancia, los pickles fueron una de las soluciones más ingeniosas y necesarias para la vida en el oeste. Conservar verduras en vinagre y sal aseguraba que la familia tendría alimento incluso en los meses más duros del invierno. Los frascos de vidrio, alineados en estanterías oscuras, eran como cofres llenos de provisiones y esperanza. Aunque el pepino fue siempre el protagonista, la inventiva de las cocinas fronterizas no se detuvo ahí. Se encurtían cebollas, zanahorias, calabacines e incluso cáscaras de sandía, transformando lo perecedero en algo casi eterno. El vinagre, además de conservar, otorgaba ese toque ácido y refrescante que aliviaba los paladares cansados de la grasa de las carnes o del espesor de los guisos. Un bocado de pickle limpiaba el gusto, despertaba el apetito y recordaba que la frescura aún era posible en medio de un invierno implacable. El ritual de preparar pickles era, en sí mismo, un acto comunitario. Las familias se reunían en torno a mesas de madera, cortando, sazonando y llenando frascos. El hervir del vinagre con especias inundaba la casa de un aroma penetrante que anunciaba previsión y cuidado. Más que simples conservas, los pickles eran un acto de amor y de estrategia. Un legado en cada frasco, una promesa de abundancia en tiempos de carencia. Cornbread de sartén. Pocos platos reflejan también la sencillez y el ingenio del oeste como el cornbread de sartén, hecho con lo que siempre estaba a mano: harina de maíz, un poco de leche, huevos y la grasa que se pudiera conseguir, ya fuera mantequilla o manteca de cerdo. Este pan era una constante en las mesas, tanto de los campamentos de vaqueros como de las cocinas familiares. La sartén de hierro fundido era la gran protagonista. Debía calentarse al rojo vivo antes de recibir la mezcla, para que al contacto se formara esa corteza crujiente y dorada
que protegía un interior húmedo, suave y esponjoso. Esa combinación de texturas lo hacía irresistible. El cornbread era un pan que no pedía lujos, pero que se adaptaba a cualquier ocasión. Servía para acompañar guisos espesos, sopas calientes o frijoles recién cocidos, pero también podía sostener una comida por sí solo. Bastaba un poco de miel, melaza o mantequilla derretida para convertirlo en un manjar dulce y reconfortante. Para muchos niños, recibir un trozo humeante de cornbread al final del día era una fiesta sencilla pero inolvidable. Un regalo que convertía lo cotidiano en algo especial. Más allá de la mesa, este pan tenía un poder simbólico. Se preparaba lo mismo en ranchos prósperos que en chozas humildes, en fogones improvisados al aire libre o en cocinas bien equipadas. Su presencia era universal, y en torno a él se reunían familias y viajeros, compartiendo no solo alimento, sino también momentos de cercanía. En el acto de partir un cornbread había más que simple comida. Había unión, calor humano y la certeza de que, incluso con lo mínimo, podían lograrse grandes satisfacciones. En el viejo oeste, el cornbread de sartén no era solo pan, era tradición, identidad y, sobre todo, hogar. Chicken and dumplings. Si hay un plato que resume la idea de comida de consuelo, ese es el chicken and dumplings. En el oeste se preparaba con lo que había. Un pollo entero, cocido lentamente hasta que sus huesos soltaban cada gota de sabor, y una masa sencilla de harina, grasa y leche que al caer en el caldo burbujeante se transformaba en suaves nubes esponjosas. La paciencia era clave. El pollo debía hervir lentamente, desprendiendo su esencia y creando un caldo espeso y nutritivo. Los dumplings, aunque parecían simples, requerían maestría. Demasiado densos y arruinaban la ligereza del guiso. Demasiado blandos y se deshacían en el caldo. Cuando estaban en su punto, ofrecían una textura reconfortante que abrazaba cada cucharada. Este plato no entendía de clases sociales. Se servía tanto en hogares modestos como en ranchos prósperos, y siempre con el mismo efecto. Un cuenco de chicken and dumplings no solo llenaba el estómago, sino que transmitía cuidado y cariño. Era un recordatorio de que la cocina, más que una necesidad, era un acto de amor. Compartirlo significaba ofrecer calor en los días fríos, alivio en las jornadas pesadas y un momento de hogar en cualquier rincón del oeste. Nopales con huevo. En las regiones fronterizas, donde el desierto imponía su ley y la tierra parecía hostil, el nopal era una bendición. Esta planta espinosa, resistente al sol abrasador y a la sequía, ofrecía un alimento fresco, lleno de nutrientes y siempre disponible en los alrededores. Para muchas familias del suroeste era la diferencia entre pasar hambre o tener un plato en la mesa. Prepararlo con huevo se convirtió en una de las formas más sencillas, rápidas y deliciosas de aprovecharlo, hasta transformarse en un clásico indispensable. Los nopales, una vez limpiados con paciencia para retirar las espinas, se asaban o hervían para quitarles la característica baba. Luego se salteaban en sartén con cebolla, ajo y, cuando había suerte, algún chile fresco o seco que aportaba un toque picante. Al final, los huevos batidos se vertían sobre la mezcla, abrazando los sabores con suavidad. El resultado era un platillo humilde pero lleno de vida. Fresco, ligeramente ácido y con un aroma que despertaba el apetito de inmediato. Más allá de su sabor, los nopales con huevo representaban la unión de culturas. Era un platillo heredado de la tradición indígena y mexicana, que se instaló en la vida cotidiana del viejo oeste. Recordaba que incluso en los paisajes más áridos y difíciles, la tierra podía ofrecer frutos generosos si se sabía mirar y respetar lo que brindaba. Era un canto a la resistencia, a la adaptación y al ingenio humano frente a la adversidad. Hash, Chuck Wagon Hash. En los campamentos de vaqueros, donde la jornada empezaba antes del amanecer y terminaba bajo un cielo estrellado, el hash era el rey. Nacía de la necesidad y del ingenio. En la cocina del Chuck Wagon, nada podía desperdiciarse. Restos de carne del día anterior, patatas, cebolla y cualquier otro ingrediente que hubiera sobrevivido a la cena se mezclaban en la sartén de hierro hasta formar un guiso rústico, abundante y sorprendentemente sabroso. La clave estaba en el fuego lento y en la paciencia. Los ingredientes se doraban poco a poco hasta quedar crujientes por fuera y jugosos por dentro, con un aroma que se esparcía entre las tiendas y atraía a los vaqueros medio dormidos. Cuando había huevos disponibles, se añadía uno por encima, coronando el plato con una yema que, al romperse, lo transformaba en un desayuno capaz de levantar el ánimo tras una noche helada en la llanura. Pero el hash era más que comida, era un testimonio de ingenio y de supervivencia. Cada plato era único, porque dependía de las sobras del día anterior.
Así, detrás de cada hash había una historia distinta, tantas como noches de fogata en la frontera. Era un recordatorio de que, incluso con lo más básico, se podían crear comidas memorables que alimentaban tanto el cuerpo como el espíritu. Apple Butter. La apple butter, o mantequilla de manzana, era mucho más que un simple acompañamiento. Era, en esencia, el sabor del hogar embotellado. A diferencia de una mermelada, no se preparaba con azúcar en exceso, sino cocinando lentamente las manzanas hasta que se transformaban en una crema espesa, untuosa y de un color ámbar oscuro. Durante el proceso, la cocina se llenaba de un aroma dulce y especiado que parecía envolver la casa en calidez. Hacer apple butter no era tarea rápida, requería paciencia y dedicación. Las manzanas se cocían durante horas en grandes ollas de hierro, removiendo sin descanso para evitar que la mezcla se pegara. Muchas veces, la preparación se convertía en un ritual comunitario. Vecinos o familiares se reunían para pelar, trocear y luego vigilar el lento burbujeo del guiso, mientras las conversaciones y las risas acompañaban la espera. Al final, los frascos de apple butter se alineaban como tesoros en la despensa, listos para endulzar todo un invierno. Untada sobre pan caliente, sobre galletas de maíz o incluso acompañando carnes asadas, la apple butter era un manjar versátil y querido. Cada cucharada evocaba la calidez de los hogares del oeste, un recordatorio de que incluso en tiempos duros siempre había espacio para un toque de dulzura. Era un símbolo de cuidado, de previsión y de amor hecho conserva. Bagre rebozado en harina de maíz. Los ríos del sur y del medio oeste eran generosos en bagre, un pez robusto, de carne blanca y firme, que se convirtió en alimento esencial para colonos, granjeros y viajeros. Pescarlo no era difícil. Bastaba con paciencia, una caña improvisada y un poco de ingenio. Pero fue en la cocina donde el bagre alcanzó su verdadera gloria. Rebozarlo en harina de maíz y freírlo en grasa caliente lo transformaba en un plato irresistible, dorado y crujiente por fuera, jugoso y tierno por dentro. El proceso era sencillo, pero lleno de tradición. El pescado se limpiaba, se sazonaba con sal y pimienta, se pasaba por harina de maíz y luego se sumergía en una sartén de hierro chisporroteante. El aroma del bagre friéndose anunciaba fiesta en el campamento o en la mesa familiar. Era un plato que se disfrutaba igual en un almuerzo rápido a la orilla del río como en una comida festiva donde se reunían vecinos y amigos. Más allá de su sabor, el bagre rebozado en harina de maíz era un reflejo de la diversidad cultural del oeste. La técnica del rebozado con maíz tenía raíces tanto indígenas como africanas, y en el viejo oeste encontró su lugar como receta popular que cruzaba fronteras y tradiciones. Cada bocado era una unión de historias, una muestra de cómo distintas culturas dieron forma al legado culinario que aún hoy seguimos celebrando. Barbacoa de cabeza al pozo. En la frontera, la barbacoa de cabeza no era simplemente una receta, era todo un acontecimiento social y cultural. Su preparación exigía tiempo, paciencia y trabajo colectivo, pero también ofrecía una recompensa que iba mucho más allá del sabor. El método consistía en cocinar lentamente la cabeza de res en un pozo cavado en la tierra. Se encendían brasas en el fondo, se colocaba la cabeza envuelta en pencas de maguey o en hojas gruesas, y luego se cubría todo con tierra para atrapar el calor. Durante horas, a veces toda la noche, el fuego y el vapor trabajaban juntos para transformar la carne en un manjar suave y jugoso. El proceso era tan importante como el resultado. Mientras la cabeza permanecía bajo tierra, las familias y vecinos se reunían alrededor del fuego. Había música, historias compartidas y, en muchos casos, una sensación de celebración comunitaria que fortalecía los lazos entre todos. El amanecer traía consigo el momento más esperado: abrir el pozo y dejar escapar un aroma inconfundible. Mezcla de humo, tierra y carne tierna. Lo que salía de allí no era solo comida, era un festín. Cada parte de la cabeza se aprovechaba. La carne de las mejillas, la lengua, incluso los sesos. Todo tenía un lugar en tacos, caldos o guisos. Nada se desperdiciaba, porque en tiempos de necesidad cada bocado contaba. Más que una receta, la barbacoa de cabeza era un símbolo de mestizaje culinario, de herencia indígena adaptada por vaqueros y rancheros, y de comunidad en su máxima expresión. Una tradición que cruzó generaciones y que aún hoy sigue siendo una de las expresiones más auténticas del sabor fronterizo. Chicken Fried Steak. El Chicken Fried Steak es uno de los grandes ejemplos de ingenio culinario en el viejo oeste. A pesar de su nombre, no tenía nada que ver con el pollo.
Se trataba de un filete de res, casi siempre de cortes duros y baratos, que se ablandaba golpeándolo con un mazo. Después se rebozaba en harina sazonada y se freía en sartén, exactamente como si fuera pollo frito. El resultado era un plato sorprendente. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y cargado de sabor. Este filete se servía normalmente acompañado de puré de patatas y de una salsa espesa conocida como gravy. Esa salsa se preparaba con los restos de grasa de la sartén, mezclados con harina y leche, logrando un aderezo rico y reconfortante. La combinación era perfecta: carne, crujiente, cremosidad y abundancia en un solo plato. Era una comida pensada para trabajadores de largas jornadas, desde vaqueros en el campo hasta granjeros que pasaban el día entero en labores pesadas. El chicken fried steak era humilde en su origen, pero trascendió las fronteras del oeste hasta convertirse en un clásico de la cocina sureña y con el tiempo en un símbolo de hospitalidad. Representaba la creatividad de transformar cortes despreciados en un banquete memorable, un ejemplo claro de la resiliencia que definía la cocina fronteriza. Con cada bocado recordaba que la escasez podía ser el motor de la más deliciosa innovación. Calabaza asada con melaza. Entre los cultivos más comunes y valiosos del Viejo Oeste estaba la calabaza. Fácil de cultivar, de larga conservación y sumamente versátil, era un alimento indispensable en la despensa pionera. Una de las formas más simples y deliciosas de disfrutarla era asándola lentamente en hornos de leña o directamente en las brasas, para luego bañarla con un poco de melaza. El contraste era sublime. La dulzura natural y terrosa de la calabaza se potenciaba con el sabor oscuro, denso y caramelizado de la melaza. El aroma llenaba la cocina o el campamento, evocando calidez y confort incluso en los días más fríos. No hacía falta azúcar refinada ni postres elaborados. Bastaban estos dos ingredientes para crear un manjar que deleitaba a niños y adultos por igual. Pero este plato también hablaba de historia y de mestizaje. La calabaza, cultivada desde tiempos ancestrales por los pueblos originarios, se unía a la melaza, herencia de la tradición colonial europea y caribeña. Juntas daban vida a un postre sencillo, pero cargado de simbolismo. Un puente entre culturas que, al encontrarse en la mesa, construían un nuevo sabor fronterizo. Cada trozo de calabaza asada con melaza era mucho más que un dulce. Era un pedazo de historia compartida. Si este viaje al pasado te está gustando, deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo más recetas olvidadas del Viejo Oeste. Three Sisters Stew. El estofado de las tres hermanas es quizás uno de los platos más emblemáticos de la sabiduría indígena. Su base se encontraba en la agricultura: maíz, frijoles y calabaza, tres cultivos que crecían juntos en perfecta armonía. El maíz ofrecía un tallo alto donde las enredaderas de frijol podían trepar. Los frijoles nutrían la tierra fijando nitrógeno. Y la calabaza, con sus hojas anchas, protegía el suelo de la erosión y mantenía la humedad. Era un ecosistema agrícola y al mismo tiempo una metáfora de cooperación. Cuando estos tres ingredientes llegaban a la olla, el resultado era tan equilibrado como en el campo. El maíz aportaba energía, los frijoles proteínas y sustancia, y la calabaza un dulzor delicado y una gran cantidad de vitaminas. Cocinados lentamente en ollas de barro o hierro, se transformaban en un guiso denso, colorido y profundamente nutritivo. Cada cucharada era un recordatorio de que la tierra ofrecía exactamente lo necesario para sobrevivir y prosperar. Más allá de lo nutricional, el Three Sisters Stew era un plato cargado de simbolismo. Representaba respeto por la tierra, sabiduría ancestral y equilibrio en todos los sentidos. Comerlo no era solo alimentarse, era aprender una lección transmitida a través de generaciones. La vida florece cuando hay cooperación. En el Viejo Oeste, este guiso sencillo se convirtió en un puente entre el pasado indígena y el presente pionero, un legado vivo que aún resuena en la mesa de quienes valoran la tradición. Smoked ham / tasajo. En los campamentos, ranchos y caravanas del Viejo Oeste, conservar la carne era un desafío constante. El ahumado y el secado eran métodos que no solo resolvían este problema, sino que además daban origen a sabores que marcaron toda una época. El jamón ahumado y el tasajo eran, en muchos sentidos, dos pilares de la despensa fronteriza. Su aroma profundo y su sabor intenso hacían que fueran más que simples alimentos. Eran garantía de sustento y, a veces, incluso motivo de celebración. El tasajo se elaboraba con carne de res cortada en tiras largas, salada generosamente y expuesta al sol y al aire hasta secarse. Su textura dura exigía paciencia. Había que remojarlo durante horas y cocerlo lentamente para devolverle suavidad. Pero una vez preparado, ofrecía un sabor robusto y una proteína confiable para quienes emprendían largas travesías por tierras inhóspitas. El jamón ahumado, en cambio,
tenía un aire festivo. Su preparación requería tiempo y un toque de maestría, pues la carne pasaba días en contacto con el humo que le otorgaba ese perfume inconfundible. Por eso, solía reservarse para ocasiones especiales, donde se convertía en el centro de la mesa. Más allá de su utilidad práctica, ambos productos tenían un profundo valor cultural. El humo, la sal y el tiempo transformaban la carne en un alimento que no solo nutría, sino que también evocaba memoria. Eran sabores que acompañaban a familias enteras durante el invierno, que sostenían a los vaqueros en la llanura y que recordaban con cada bocado la estrecha relación entre necesidad y creatividad. El tasajo y el jamón ahumado eran, en esencia, sabores de supervivencia, pero también de celebración compartida. Tortillas de maíz o trigo. Pocas cosas fueron tan constantes y universales en la frontera como las tortillas. Ya fueran de maíz o de trigo, formaban parte de la vida diaria de colonos, rancheros e indígenas, cumpliendo al mismo tiempo la función de pan, plato y cubierto. Una tortilla recién hecha, aún humeante, podía convertir una comida sencilla en un festín. Su aroma, cálido y envolvente, era capaz de congregar a todos alrededor del fuego. Las tortillas de maíz eran herencia directa de las culturas indígenas, que habían perfeccionado el proceso de la nixtamal para transformar el grano en una masa flexible, nutritiva y llena de sabor. Su textura y su carácter eran únicos, capaces de acompañar desde guisos hasta carnes asadas. Por otro lado, las de trigo, más comunes en el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, tenían otra personalidad: suaves, elásticas y más grandes. Eran perfectas para envolver frijoles, quesos o carne guisada. Ambas compartían la misma virtud, su versatilidad y la facilidad con la que podían alimentar a muchos. Pero las tortillas no eran solo alimento, eran símbolo de identidad y de mestizaje cultural. Cada fogón que las producía era un testimonio de continuidad, de herencias indígenas y de adaptaciones europeas que se fusionaban en un solo círculo de masa. Humildes en apariencia, las tortillas eran el sustento cotidiano, que trascendió generaciones y fronteras, recordando que lo esencial, muchas veces, es también lo más perdurable. Beef and Barley Stew. El estofado de carne con cebada era uno de esos platos que encarnaban la esencia de la cocina del oeste. Simple en ingredientes, pero extraordinario en resultados. La carne de res, cortada en trozos generosos, se cocía lentamente junto a granos de cebada, raíces como zanahoria y nabo, y hierbas secas que daban profundidad al sabor. Tras horas de fuego lento, todo se transformaba en un guiso espeso y reconfortante, servido humeante en tazones de hierro o barro. La cebada era un ingrediente clave, fácil de almacenar, resistente al paso del tiempo y accesible en los mercados locales, añadía cuerpo y valor nutritivo al plato. Su combinación con la carne hacía del estofado una comida completa, capaz de devolver fuerzas después de un día agotador en el campo, en la mina o en la ruta de caravanas. En los inviernos largos, cuando el frío calaba los huesos y los recursos eran limitados, este guiso era como un abrazo en forma de comida. Pero el Beef and Barley Stew no era solo sustento, era también una lección de paciencia. Cocinar a fuego lento no era un lujo, sino una necesidad. Y de esa espera nacía la magia. Cada cucharada llevaba consigo la sabiduría de quienes sabían que el tiempo era el mejor ingrediente. Así, un plato nacido de la sencillez se convertía en un recordatorio de que, incluso en la dureza del oeste, había espacio para el confort y el placer. Spoon bread. El spoon bread era una de esas joyas culinarias que demostraban cómo la sencillez podía transformarse en un verdadero deleite. Originario del sur de Estados Unidos, viajó con los colonos hasta asentarse en muchas mesas del oeste, donde rápidamente ganó popularidad. Su nombre no engañaba. No era un pan al uso, sino más bien un pudding de maíz tan suave y cremoso que debía servirse con cuchara. El secreto de este plato residía en la combinación perfecta de harina de maíz, leche y huevos, batidos hasta lograr una mezcla ligera que, al hornearse, quedaba dorada por fuera y tierna por dentro. El resultado era un alimento reconfortante que se adaptaba a todo. Podía servirse como acompañante de carnes asadas, como base de un guiso o incluso solo, acompañado de un poco de mantequilla derretida o miel. Más allá de lo práctico, el spoon bread encarnaba la hospitalidad de la cocina casera del oeste. Era el tipo de preparación que se ofrecía con cariño a familiares, visitantes o vecinos, porque tenía esa cualidad universal de gustar a todos. Con ingredientes humildes lograba transmitir calidez y abundancia, reflejando el espíritu comunitario y acogedor que definía muchas cocinas de frontera. Salmón a la tabla.
En las tierras del Pacífico Noroeste, el salmón era mucho más que un alimento, era un símbolo de vida y prosperidad. Para los pueblos indígenas, este pez representaba el ciclo de la naturaleza y la generosidad de los ríos. Con la llegada de los colonos, esta tradición se mantuvo viva, y uno de los métodos más emblemáticos para cocinarlo fue el salmón a la tabla. La técnica consistía en fijar los filetes de salmón a tablones de madera, inclinados alrededor del fuego. Allí, el calor los asaba lentamente, impregnándolos de un suave sabor ahumado sin robarles jugosidad. El resultado era un pescado dorado por fuera, tierno por dentro y con un aroma irresistible que hacía del acto de comerlo una experiencia casi ceremonial. No necesitaba más que sal y a veces un toque de hierbas. La frescura del salmón y el método ancestral de cocción eran suficientes para crear un festín. El salmón a la tabla no solo alimentaba, también unía. Alrededor del fuego, las familias y comunidades compartían el pescado como parte de una celebración colectiva. Era una tradición cargada de respeto por la naturaleza, que recordaba que la tierra y el agua ofrecían lo necesario siempre que se cuidara de ellas. Así, este plato se convirtió en un legado vivo del noroeste, uniendo generaciones a través del sabor y del ritual compartido. Hoppin' John fronterizo. El Hoppin' John nació en el sur profundo de Estados Unidos, pero como tantas recetas viajó hacia el oeste, adaptándose a los ingredientes y circunstancias de la frontera. Su esencia era simple: frijoles de carita cocidos lentamente con arroz, un poco de grasa de cerdo y las especias disponibles. Lo que en apariencia parecía un plato humilde, en la práctica era un alimento sustancioso, capaz de alimentar a familias enteras con pocos recursos. En los campamentos y ranchos del oeste, el Hoppin' John se modificaba según lo que hubiera a mano. A veces se sustituían los frijoles de carita por otros locales, o se reforzaba el guiso con restos de carne. Pero lo que nunca faltaba era el espíritu de abundancia que caracterizaba este plato. Servido en grandes cazuelas, era una comida que se compartía en comunidad, aportando energía y un sabor que combinaba la sencillez con el ingenio. Además, el Hoppin' John traía consigo un fuerte valor simbólico. En muchas tradiciones se consideraba un plato de buena fortuna, especialmente al inicio del año. Quienes lo cocinaban en el oeste llevaban también esa creencia, de modo que cada tazón de Hoppin' John no solo alimentaba el cuerpo, sino que también cargaba con la esperanza de prosperidad y buena suerte en tierras nuevas y difíciles. Pan de soda irlandés. El pan de soda fue uno de los mayores regalos culinarios que los inmigrantes irlandeses llevaron consigo al oeste. En una tierra donde la levadura fresca no siempre estaba disponible y donde el tiempo era un recurso escaso, este pan ofrecía una solución práctica y deliciosa. En lugar de fermentar lentamente, la masa crecía gracias a la reacción del bicarbonato con el suero de leche, creando hogazas firmes, de corteza crujiente y miga densa. Preparado en ollas de hierro colocadas sobre las brasas, el pan de soda llenaba las cocinas de un aroma profundo, ligeramente ácido, que abría el apetito de todos. Su sabor rústico lo hacía perfecto para acompañar guisos, sopas o incluso para disfrutarse solo, con un poco de mantequilla o mermelada casera. Era, en pocas palabras, el pan de cada día para muchas familias inmigrantes. Pero este pan no era solo alimento. Era memoria y esperanza amasadas juntas. Para los irlandeses que habían dejado atrás su tierra natal, cada hogaza era un puente con su pasado y al mismo tiempo una afirmación de su nuevo comienzo en el oeste. Con cada corteza dorada y cada migaja compartida, el pan de soda contaba una historia de resiliencia y adaptación, convirtiéndose en un símbolo de identidad en medio de la frontera. Pot roast con raíces. El pot roast con raíces era uno de esos banquetes que, aun con ingredientes simples y accesibles, se convertía en una verdadera celebración del hogar. Un corte de carne de res, papas, zanahorias y nabos eran suficientes para llenar de aromas tentadores la cocina, mientras la olla de hierro burbujeaba lentamente sobre las brasas. La clave del pot roast estaba en la paciencia. La carne debía cocerse durante horas, a fuego lento, hasta que se volviera tan tierna que se deshiciera con apenas tocarla con el tenedor. Durante ese tiempo, las raíces cumplían su papel mágico. Absorbían los jugos de la carne y liberaban sus propios sabores dulces y terrosos, creando un equilibrio perfecto entre fortaleza y suavidad. No había prisa en su preparación, y quizás ese era su encanto. Obligaba a esperar, a dejar que el tiempo hiciera su trabajo, a confiar en el fuego y en el hierro como aliados. El resultado era mucho más que un simple guiso. Era un plato que nutría en todos los sentidos. Para los trabajadores de los ranchos, era la recompensa después de una semana de labores interminables. Para las familias de colonos, era el motivo para reunirse alrededor de la mesa un domingo,
Compartir historias, risas y silencios, sabiendo que al menos por unas horas el mundo quedaba suspendido entre cucharadas de carne jugosa y verduras impregnadas de sabor. El pot roast con raíces no era lujoso ni sofisticado, pero sí profundamente simbólico. Representaba la idea de que con pocos recursos y un poco de paciencia era posible crear abundancia. Cada olla de pot roast era un recordatorio de la resiliencia de las familias del oeste, de su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario, y de que la verdadera riqueza no estaba en los ingredientes, sino en el acto de compartirlos. Cada plato que hemos recorrido hoy nos recuerda que el viejo oeste no solo fue polvo, caminos y fogatas bajo las estrellas, sino también ingenio, unión y sabores que siguen vivos en la memoria. Estas recetas, sencillas pero llenas de alma, nos muestran que la cocina siempre fue un puente entre culturas, un refugio en los días duros y un motivo para compartir en los días de abundancia. Si este viaje al pasado te gustó, te invito a dejar tu like, a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte las próximas historias que traeremos desde las cocinas del ayer. También me encantaría leer en los comentarios qué plato te sorprendió más o cuál de estas recetas te gustaría preparar en tu casa. Y si conoces a alguien que disfrute de estas memorias gastronómicas, comparte este video con ellos. Juntos podemos mantener vivo este legado. Recuerda además que ya puedes conseguir el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas, donde encontrarás más historias, más sabores y más tradiciones rescatadas del tiempo. Lo tienes disponible en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.